satisfacción de ver resultados increíbles. Pero cuando uno va pasando el tiempo, va dándose cuenta que hay campos interferentes que se reactivan, hay campos interferentes que vuelven a surgir. ¿Por qué esa paciente que yo le quité un dolor tan terrible con una cicatriz, después de muchos años vuelven a activarse? Nos ha pasado a todos los terapistas neurales y me ha pasado a mí. Entonces me planteé yo trabajo en este hospital, trabajo en esta universidad, la Universidad de Espíritu Santo, y este es mi centro de ortopedia, traumatología y control del dolor, porque detrás de mi colaborador, el doctor Mario Burgueito, trabajamos ahí ya desde hace 6 años y está a las órdenes de ustedes. Entonces yo me empecé a plantear algo que cuando leí a Speransky, este gran maestro también, este aporte que nos decía: cualquier irritación del sistema nervioso puede causar síntomas en cualquier parte del cuerpo. La irritación puede variar desde la inestabilidad eléctrica de una cicatriz a una irritación inmune o inflamatoria en cualquier parte del cuerpo. Pero esta segunda parte es la que más hizo clic en mí cuando pensaba los campos interferentes supraordenados. La manifestación del proceso no depende tanto de dónde ocurre la irritación, sino más bien en condiciones preexistentes, es decir, la memoria del tejido. Hunneke resumió su experiencia, este gran maestro Hunneke, diciéndonos estos enunciados que son completamente ciertos, pero es cuando entendimos el segundo golpe de Speransky, esta cosa maravillosa, y los enunciados de Hunneke, cuando empezamos a entender esta frase de Speransky, que para mí conectó tantas cosas con la memoria celular de los tejidos. ¿Por qué los campos interferentes se pueden relacionar? ¿Por qué pueden estar ordenados a un orden superior, como todas las cosas en el planeta, como todas las cosas de la humanidad? Existe un orden superior en las matemáticas, existe un orden superior en la naturaleza, existe un orden superior en los planetas, existe un orden superior en la parte espiritual, existe un orden superior en el Cábala, existe un orden superior en nosotros, en nuestro organismo. Y cuando nosotros podemos entender a los campos interferentes de una manera, cómo ellos se van retroalimentando entre sí y formando cadenas, y si nosotros podemos seguir ese orden que muchas veces fue causado por una memoria celular, por un ordenamiento. Miren, todos cuando estudiamos homotoxicología nos enseñaron la fase humoral, la fase celular, ¿verdad? Y nos enseñaron también estos 7 niveles, que para mí son maravillosos que comprenderlos y tenerlos en cuenta cuando hacemos terapia neural. Si yo tengo una dermatitis, estoy en un primer nivel, pero si tengo una neuropatía, estoy en un 6º nivel. Pero yo sé que cuando yo hago una terapia neural para un paciente con una neuropatía y ese paciente mío hace una dermatitis, está haciendo una vicariación positiva, estoy revertiendo su enfermedad. ¿Cuántas veces hacemos terapia neural y el paciente nos llama a decir que está con una gripe horrorosa, un paciente que ha estado con artritis? Y nosotros hacemos terapia neural y el paciente nos llama a los 2 o 3 días: doctores, que tengo fiebre, escalofrío, flema por todos lados. Entonces sabemos que estamos cambiando el proceso, la evolución de la enfermedad. Esa es la maravilla de la terapia neural. Pero hay que encontrar, ojo con esto que resume todo, hay que encontrar el hilo conductor de todo lo que le pasa a mi paciente. Si yo puedo conectar ese dolor articular con su gastritis, con sus ataques de pánico, con su cirugía, cuando yo puedo hacer un hilo conductor de todo lo que le está pasando a mi paciente, entonces sí voy a sanar a mi paciente. No solamente voy a quitar el dolor, voy a hacer algo mucho más profundo en él. Cuando yo conecto, vamos a poner un ejemplo.
lo que nosotros vemos todos los días, traumatólogos en la consulta. Un dolor de rodilla, lo típico. Va una señora, 50 y pico de años, con un dolor de rodilla. En ortopedia nosotros sabemos ya que ese dolor puede deberse a todas esas cosas o ninguna de ellas, ¿verdad? O inclusive siendo cualquiera de ellas puede estar conectado con otras cosas ese dolor. Entonces, bien, resulta que mi paciente tiene unos antecedentes patológicos de... Esta paciente a los 20 años tuvo quistes de ovario y yo ya sé que rodilla es 36 de estómago y el ovario es 30 de estómago. Esa paciente a los 26 hace gastritis, que yo ya sé es 17 de estómago. Esa paciente a los 30 me hace reflujo. Esa paciente a los 38 cuenta que tuvo amigdalitis. Y esa paciente a los 47 hace sinusitis. Y esa paciente recientemente le hacen una histerectomía. ¿Cuál es el hilo conductor en todo eso? Está muy claro. Resulta que esa paciente ha pasado durante 55 años entre el otorrino, el ginecólogo, el gastroenterólogo y el traumatólogo. Y si no son más. ¿Cuál es el hilo conductor del meridiano del estómago? Entonces, cuando yo puedo ver que esos campos interferentes son campos supraordenados, que son provocados por una serie de supresiones hechas muchas veces por nosotros mismos los médicos, y que ese orden superior se conecta con un conflicto de su imagen. Claro, meridiano del estómago está conectado, toda esa patología está conectado con una mujer que unas veces se pone senos, otras veces se pone glúteos, otras veces se hace lifting, otras veces se hace todo eso, y yo sé que esa paciente lo que tiene es un conflicto de imagen. Entonces, ¿qué es lo importante en ella? Quitar el dolor de rodilla o seguir todos esos campos interferentes supraordenados, ese hilo conductor para realmente provocar a través, muchas veces de pensamientos, semillas, a veces con la palabra correcta, una organización en ese conflicto de imagen. Pero miren, veamos otro ejemplo de campos interferentes supraordenados. Un paciente con dolor lumbar, otitis, zumbido en los oídos, sinusitis, fatiga, dolor en los talones, prostatitis, cicatriz en el tobillo, estrés, pérdida y un estrés importante porque está por perder su empresa. Nosotros sabemos que todos esos campos, todos esos problemas están conectados ¿con quién? Están conectados con el elemento agua, riñón, vejiga, que todos estos síntomas tienen un hilo conductor que se llama el elemento agua. Y cuando yo voy a perder mi empresa, ¿qué tengo? Miedo. Entonces, si yo conecto todo lo que le ha pasado a mi paciente en los últimos años, conecto, hago un hilo conductor y me doy cuenta que todo está relacionado, entonces realmente puedo, y conecto que el agua es el riñón, es la vejiga, es la próstata, es la epífisis de los huesos, es el oído, todos esos síntomas están conectados en diferentes etapas de la vida de ese paciente, pero lo que está reverberando, lo que predomina, lo que ha llevado al paciente tal vez a llevar a mi consultorio por este dolor lumbar, es esto que está acá. Entonces, tengamos en cuenta y conectemos, porque todo eso va a depletar la energía ancestral de mi paciente. Y yo sé que la energía ancestral son las suprarrenales. Yo sé que la energía ancestral es el tallo cerebral. Y todo eso está conectado con el elemento agua. Eso se llama conectar. Eso se llama seguir un hilo conductor, un orden superior de todas las cosas que le pasa al paciente para realmente poder provocar el cambio para poderse curar. Otro último ejemplo, un dolor en el hombro derecho de una paciente va a mi consultorio con un dolor muy severo, también dolor cervical y en el brazo, bruxismo, ATM, otitis, antecedentes de una cirugía de un lipoma, colecistectomía, histerectomía, y es una paciente que no tiene pareja, no tiene hijos.
Es una paciente que su dolor se puede deber a todos estos síntomas o a ninguno de ellos, ¿no, verdad? Donde es importante obviamente toda la batería diagnóstica, radiografía, ecografía, resonancia. Bien, yo puedo abordar ese hombro de 4 vías, ¿no? Yo les recomiendo en patología de hombro utilicen la vía posterior, porque esta vía, este es el punto maestro de hombro, se pueden, o triple recalentador 14, y se pueden ir a la articulación o se pueden ir al manguito rotador, dependiendo la orientación que le den a la aguja. Y ojo, miren, cuando tengan un hombro congelado, muchas veces el paciente va a la consulta con muchísimo dolor y no puede mover el hombro. Recuerden que la distrofia simpática refleja que que no es otra cosa que todo lo que hemos hablado estos días aquí, la disautonomía del sistema nervioso, donde la terapia neural es el gran maestro para resolverlo. Esta patología ya está en la literatura mundial reportada como la capsulitis adhesiva o frozen shoulder, como un hombre congelado. Y pónganle mucha atención a la calcitonina, por favor. Pónganle mucha atención a esta hormona, la calcitonina de salmón, porque es maravillosa para ayudar a los pacientes con dolor. Aquí en Ecuador, por ejemplo, ya no se consigue. Los laboratorios, las farmacéuticas se encargaron de sacarlo del mercado porque curaba la osteoporosis, y ahora tenemos todos los alendronatos que producen cáncer y no sirven para nada, porque obviamente no les conviene que el paciente se cure con la calcitonina, y entonces la sacaron. Yo tengo que mandar a mis pacientes a comprar a Colombia o a Estados Unidos, donde sí se consigue, y es una maravilla para ayudar al paciente, sobre todo en fracturas vertebrales o en problemas ortopédicos importantes, donde tengamos una distrofia simpática. Entonces, miren, esta paciente, nosotros en la primera consulta le hicimos una cicatriz que tenía en el hombro, no tuvimos ningún resultado cerca de la escápula. Le hicimos mastoides porque tenía antecedentes de otitis y bruxismo, le hicimos un ganglio estrellado, pero nada de eso tuvo ningún resultado. ¿Por qué? Porque me he olvidado lo más importante de lo que le pasaba a esta paciente. Lo que más importante es que es una paciente que no tiene pareja, que no tiene hijos, que tiene un conflicto con el padre. Entonces, allí hay un campo interferente reverberando que conecta todo lo que le pasa a mi paciente. Entonces, si yo puedo conectar todo eso y irme al sitio preciso, voy a tener obviamente el resultado que yo quería para ella. Entonces, miren, en resumen, un dolor en hombro, un dolor en columna, un dolor de rodilla, todos ellos tienen un hilo conductor, todos ellos tienen un orden superior, son campos intraferentes supraordenados. ¿Con qué? Puede ser con un meridiano, puede ser con un elemento como el circuito del agua, o puede ser con un conflicto emocional. Lo importante es que aprendamos a reconocerlos, esos campos, esos circuitos. Miren, un tema muy importante para mí, y que lo veo todos los días, es en el dolor en el coxis. Esta coxigodinia es muy importante que nosotros la reconozcamos. Aumenta cuando el paciente se inclina hacia adelante, sentado, ¿no? Y entonces nosotros, cuando tengamos una coxigodinia, pensemos, estas pueden provocar dolores en toda la columna vertebral, desde el occipital hasta el sacro y el coxis. Toquen todas las espinosas y van a encontrar un síndrome espondilogénico característico. Y en esos pacientes es muy efectiva la terapia neural, pero no solamente quedémonos en el coxis. El coxis tiene millones de terminales nerviosas, y es muy importante que nosotros conectemos nuevamente lo que he estado hablando, el hilo conductor. Miren, cuando una paciente tiene una caída y se cae de nalga y se golpea en el coxis, despierta lo que se llama un bloqueo pélvico, produce un bloqueo pélvico y despierta campos interferentes que han estado apaciguados, que han estado dormidos, que pueden ser adherencias, cervicitis, abortos, etc. Todas esas patologías
Cuando una paciente se cae y se golpea en el coxis, inmediatamente saltan esos campos interferentes. Entonces, si yo voy a trabajar solo en el coxis, ¿la voy a curar? No la voy a curar. Porque entonces voy a hacer lo mismo que hace el traumatólogo convencional o el farmacéutico que le manda una pastilla o una inyección de corticoide. Pero si yo conecto ese dolor del coxis, esta es una paciente, una azafata de American Airlines. Esta chica fue a mi consultorio con un dolor muy grande en el coxis por 3 años y ya había sido infiltrada en el coxis con corticoides y todo lo demás. Pero cuando yo le trato su dolor en el coxis, pero también trato una cicatriz en la región pélvica y una cicatriz en el mentón, miren, ¿qué estoy haciendo? El hilo conductor. Porque yo sé que todas esas 3 áreas están unidas ¿por quién? Por vasoconstricción y vasogobernador, Dumay y Rein-Main. Y entonces yo he visto a esa paciente muchas otras veces por muchas cosas y nunca más le ha vuelto a doler el coxis después de más de 7 años, porque es una chica que tiene una cafetería y una actualmente. Entonces miren, cuando trabajemos en sacro y coxis, recordemos que esta área, que también se llama rombo de Michaelis, a mí me gusta mucho hacer no solamente el coxis, sino hacer estos 4 puntos que están aquí, en la espinosa de L4, L5, en las sacroiliacas y en el coxis, ¿no? Y recordemos una cosa, miren, cuando la gente tiene dolor en los pies, me duelen los pies, por favor recuerden algo, el campo interferente está en la pelvis. Dolor en los pies, campo interferente está en la pelvis. Busquemos los campos interferentes porque eso produce dolores en la cadera, dolores en la rodilla, dolores en el pie, dolores en la columna lumbar. Y recordemos que el Dumay, que es el 1, está conectado con 1 del riñón. ¿Ok? Y entonces si nosotros podemos conectar todo eso, vamos a tener mejores terapias. Y cuando las mujeres les dice, doctores, que me duelen los pies, y me duele el coxis, me duele la columna lumbar, y los traumatólogos les mandamos a quitar los tacos, porque es verdad, los tacos aumentan el dolor, pero yo no se los quito, porque lo que hemos dado cuenta es que a la mujer que le mandamos a quitar los tacos cambia de médico, no va a cambiar, no va a dejar los tacos, ¿no? Entonces quítenle cualquier cosa, como decía el doctor Godoy, quítenle los metales, quítenle todo, pero no le quiten los tacos a las mujeres. ¿No, verdad? Ni la cartera. Quitémosles los campos interferentes en la pelvis, por favor. Y recordemos que el Dumay 1, Dumay 2, ahí están muchas veces muchos campos interferentes, muchos puntos importantes que nosotros podemos tratarlos con terapia neural. Porque yo ahora voy a hablar de medicina regenerativa. Solamente recordarles que en el sistema nervioso está la clave, si nosotros lo sabemos correr, ese sistema nervioso podemos encontrar los campos interferentes supraordenados, como he dicho. Conectémonos con la cadena ganglionar, por favor, conectémonos con todos los meridianos, con 5 elementos, conectémonos con los conflictos emocionales y entonces vamos a hacer no solamente inyectadores de cicatrices o inyectadores de punto de gatillo, entonces vamos a hacer terapistas neurales realmente curando a nuestros pacientes, que es lo que todos queremos, ¿no? Ese es el hilo conductor. Bien. Le pedí a Fernando también que pudiéramos dividir esta conferencia en 2 partes, hablarles sobre los tratamientos regenerativos que desde hace 5 años venimos haciendo con muy buenos resultados, gracias a Dios, y nosotros trabajamos con células madres y plasma rico en plaquetas porque ellos hay casos en los que no podemos resolverlos con la terapia neural, donde ya hay un daño estructural en ciertas partes del organismo y donde gracias a estos elementos, las células madres, los factores de crecimiento y las citoquinas, nosotros podemos reparar ciertas lesiones cuando podemos hacer uso de estos 3 elementos que son las células madres, los factores de crecimiento o el plasma rico en plaquetas y algo que se llama el scaffold, que es la matrix, que es el andamiaje, que es la estructura donde se van a depositar todas estas células para poder reconstruir el cartílago, reconstruir el hueso o el tejido que está dañado. Entonces, vamos a comenzar con plasma rico en plaquetas, ¿no? ¿Qué es el plasma rico en plaquetas?
Es un concepto muy fácil. Es una preparación que contiene una concentración elevada de plaquetas en un volumen limitado de plasma. ¿Qué concentración? A veces 6, o a veces hasta 8, o a veces 5, ¿no? Depende de la técnica que utilicemos. Ya nos hablaba Juan Carlos ayer muy bien de todos cuáles son esos factores de crecimiento que son los encargados de regenerar los tejidos. Y el tratamiento es muy sencillo: sacar la sangre, centrifugarla, ¿no, verdad? Podemos luego precipitar esas plaquetas y luego inyectarlas. Todo eso toma 40 minutos aproximadamente, yendo con tranquilidad. Y lo que nosotros utilizamos se llama la porción del Buffy-Coat, ya lo vamos a ver más adelante. La forma como yo preparo a mis pacientes es que el paciente vaya en ayunas. En la mañana temprano, mi enfermera se encarga con sacar la sangre. ¿Por qué una aguja gruesa como 21? Para no dañar las plaquetas por la fricción al pasar por ahí. Entonces el paciente, la enfermera saca los tubos que necesitemos. Este es un chico de dos caderas, por eso sacamos bastante cantidad. Esta es la forma de centrifugar lo que hacemos actualmente. Y en una campana de flujo laminar nosotros aspiramos el Buffy-Coat, que es la capa que es sobrenadante encima de la parte roja, donde están depositados no solamente plasma rico en plaquetas, sino también cierta cantidad de células madre. Muy importante la aguja que utilicen, que sea una aguja sin bisel. Existen sistemas como este de aquí que ya automáticamente separa el plasma que no va pobre en plaquetas, el de arriba, la sangre, y las plaquetas y la capa leucocitaria. Nosotros sí precipitamos las plaquetas con cloruro de calcio, ¿no? Y esperamos 8 minutos una vez colocado el cloruro de calcio para que se liberen los factores de crecimiento. Hasta 1.450.000 factores de crecimiento obtenemos por cada cc de plasma rico en plaquetas cuando utilizamos que el paciente esté en ayunas. Para mí sí es muy importante, porque no después de comer, porque va a haber más plaquetas circulantes. Muy importante también que el paciente haya dormido bien la noche anterior, ya, para que el globus cerúleo esté trabajando bien. Entonces todo eso sí lo tenemos nosotros muy en cuenta. Aquí estamos colocando el cloruro de calcio en el plasma rico en plaquetas, que ustedes verán aquí en esta foto que es amarillo y aquí es rojo. ¿Por qué? Esto era antes. Actualmente yo no solamente aspiro el plasma rico en plaquetas, sino cierta cantidad de sangre que está encima del coágulo, porque ahí hay células madres. Entonces podemos hacerlo sin ningún problema, a no ser que vayan a hacer la parte estética, que yo no hago, en cuyo caso no les interesa que haya sangre para que no queden hematomas, ¿no? Estos son los kits que estamos utilizando ahora. Entonces sacamos la sangre y lo colocamos en el kit, lo pasamos a la centrífuga y luego lo inyectamos, ¿no? La inyección la podemos hacer directa, la podemos hacer guiada con ecografía, sobre todo en hombro. Les recomiendo eso, en hombro, hacerlo con ecografía es excelente. Y en otros casos, guiada con fluoroscopía, como aquí está haciendo el doctor Mario, esta paciente, en la cadera, ¿no? Bien, todas estas son las patologías que podemos tratar en ortopedia con plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas. También las podríamos tratar con células madres, pero ¿por qué unas sí y otras no? Se los voy a decir al final. Ahora vamos a ver lo que es plasma. Solo recordarles que gracias al plasma rico en plaquetas, por ejemplo, Nadal, después de un año de haber estado fuera de las canchas, pudo regresar a ella. Lo mismo Tiger Woods y otros deportistas famosos, ¿no? Bien, este es un caso muy bonito de Mario, del doctor Mario Muñeito, una niñita de 9 años con una pseudoartrosis infectada de tibia. Con esta niñita la llevamos a quirófano y se realizó un enclavijado, un clavito de Roche que está ahí, y al mes de poner ese clavo empezamos a colocar el plasma rico en plaquetas en el foco de la fractura, donde había la infección. Miren cómo estaba la piel también. Más o menos 40 centímetros de sangre cubital, de las cuales obtenemos unos 8 centímetros de plasma rico en plaquetas.
y hacemos la inyección guiada con fluoroscopía, ojo, ¿no? Esta es la evolución de la paciente, y se hicieron 4 tratamientos, y a las 16 semanas está consolidada la fractura, y también la piel y todas las partes blandas mejoraron notablemente. Y este es el resultado final de esta niñita, ¿no? Bien, este es otro señor, un colombiano con una fractura por arma de fuego en la tibia, que nos lo remitió otro traumatólogo para colocarle plasma rico en plaquetas para acelerar, porque cuando las fracturas por arma de fuego queman los tejidos, y al quemarlo se retrasa todo el proceso de consolidación, y muchas veces no se unen también. Entonces este colega estaba preocupado que no se uniera su fractura. Como estaba alineada la fractura, le había colocado un yeso, pues lo vemos allí. Nosotros colocamos el plasma rico en plaquetas en el foco de la fractura, y este es el resultado. A las 4 semanas de haberlo inyectado teníamos una tremenda consolidación. Bien, ¿cuántas aplicaciones se requieren para curar una lesión? Depende de muchos factores, de la patología, de la edad, etc. Pero en promedio, para una tendinitis, por ejemplo, lo más común es 1 a 2 aplicaciones, y para una artrosis podemos necesitar hasta 3. No se sabe por qué razón el plasma rico en plaquetas a los pocos días de inyectado tiene una acción analgésica muy importante, ¿no? Bien, y para la última parte vamos a hablar un poquito de las células madres, lo que venimos haciendo en los últimos 3 años con este tipo de tratamiento. Estas células, que las vemos allí, stem cells exhibit 2 characteristics not found in more differentiated cells. By definition, stem cells are able to divide and make copies of themselves indefinitely, a capacity known as self-renewal. Se pueden ir reproduciendo indefinidamente, pero también se pueden diferenciar en otro tipo de células dependiendo de la lesión que tiene mi paciente y por qué sabe la célula qué tipo de tejido producir. Ya lo vamos a ver a continuación. And for constructing the body itself from a tiny number of cells during development. For example, billions of red blood cells need to be replaced each day. This is the work of stem cells known as hematopoietic stem cells, which are located in the bone marrow. Residing in a complex cellular environment, the hematopoietic stem cell is able to generate precursors to every type of blood cell. And indeed, these stem cells have been used by physicians for decades to replenish patients' blood supplies following radiation treatment for cancer. The stepwise differentiation of a stem cell's progeny depends on combinations of genetic and environmental factors that gradually steer these cells into following a specific lineage. This process involves different sets of stimulating factors operating in the cell's environment, at its surface membrane, and within its nucleus. The lining of the small intestine turns over even faster. Bien, las células madres son células, ya lo explicaba Juan Carlos ayer y no voy a entrar en esta polémica de las embrionarias, las células hematopoyéticas, bueno, las inducidas, que son las de la oveja Dolly, se acordarán. Nosotros utilizamos, y es lo aceptado en el mundo, las células madres adultas mesenquimales, ¿no? La que utilizamos en ortopedia especialmente, porque estas células tienen la capacidad de totipotenciales de irse diferenciando en músculo, en nervios, en tejido nervioso, en condrocitos, etc. Entonces son células madres que podemos utilizarlas sin ningún tipo de conflicto ético para reparar todas estas lesiones y producir todos este tipo de células. ¿Dónde las obtenemos? Las obtenemos de 2 sitios. Hay muchos más, pero los más utilizados son la médula ósea y el tejido graso. Hay gente que la saca de la muela del juicio, ¿verdad? Habrán escuchado, hay gente que la saca de otras áreas, pero las más importantes son estas de aquí. Nosotros sacamos de esta zona de la cresta ilíaca, ¿no?
con este tipo de aguja de punción ósea. Lo hacemos guiado con fluoroscopía para encontrar el sitio exacto, para no lesionar la sacroilíaca, porque a veces puede provocar ese dolor, ¿no? Simplemente por eso. Y la heparina es muy importante para que no se coagule esta sangre, que la jeringuilla esté con heparina y bañada todas sus paredes con heparina, lo mismo que la aguja de punción, ¿no? Y luego, una vez sacada, va a la centrífuga, a los 10 minutos sale de la centrífuga a 3000 revoluciones por minuto, y nosotros estamos aquí aspirando. Aquí ven ustedes como un coágulo. En realidad esta parte de aquí es la que está llena de células madre. No aspiramos todo esto, solamente el coágulo que está por encima, tampoco aspiramos el plasma, solamente esta parte de aquí. Luego sacamos la grasa. Aquí estamos en una lipoaspiración, mini lipoaspiración, no es con intenciones de que quede más flaca la paciente, sino con la finalidad de sacar la grasa. Como vemos aquí, esto es grasa, tejido graso, y esa grasa después la lavamos durante 10 minutos a través de este conector. Conectamos con otra jeringuilla con solución salina. Por ejemplo, aquí esta tenía solución salina, la pasamos acá y lavamos la grasa, la lavamos hasta que vaya saliendo todas las células rojas y quedarnos exclusivamente con la grasa, como la vemos aquí. Por ejemplo, aquí ya solamente tenemos células madres de la grasa. Hemos sacado las células rojas, y esto que vamos a inyectar aquí son las células madres de la médula ósea. Aquí las conectamos las dos, y esto es lo que tenemos: una mezcla de células madres de médula ósea y células madres de la grasa. En la de acá solamente tenemos médula ósea. Ya les voy a explicar por qué la diferencia. Miren, un artículo muy importante en el 2007 ya nos hablaba de que las células madres de la grasa tienen 50 millones de células por cada 100 mililitros de grasa. Es decir, tiene muchísima más cantidad de células madres que la médula ósea. Entonces ustedes me dirán, pero entonces ¿por qué no usa, doctor, solamente la grasa? ¿Para qué le va a sacar la médula ósea? No, porque las células madres de la médula ósea tienen una célula, un subtipo especial que se llama CD34, que es el encargado ¿de qué? De la formación de nuevos vasos sanguíneos, de la vascularización. Y yo necesito, cuando pongo células madres, que haya circulación para que esas células tengan nutrición y tengan todo para poderse regenerar y hacer su función. Entonces, muy importante el uso de ambos tipos. ¿Y cómo saben las células dónde tienen que ir a reparar una lesión? ¿Ya? Y eso es lo más maravilloso de todo este tipo de cosas, porque ustedes escucharon ayer a Juan Carlos hablar de que a veces utilizamos las células madres intravenosas. O sea, no solamente las inyectamos en la cadera o en la rodilla o en la columna, sino que a veces también las inyectamos intravenosas. Y las células, por una serie de mediadores químicos específicos, van a tener una señal para ir a la región, a la zona de la lesión y transformarse en el tejido que la lesión necesita, porque la lesión puede ser de cartílago, o la lesión puede ser de hueso, o puede ser del sistema nervioso. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de aplicaciones le damos en nuestro consultorio? Hay gente que lo utiliza para la diabetes, hay gente que lo usa para el Parkinson, hay gente que se usa en el mundo hoy en día. Esto se usa para muchas cosas. Lo que está permitido en los Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos, es su uso en cirugía plástica, en dermatología y cirugía ortopédica. No está permitido en los Estados Unidos, por ejemplo, lesionados medulares, no está permitido Parkinson, diabetes, esclerosis múltiple. Hay investigación en el tema,
están en la fase 3 de investigación. Ustedes saben que toda investigación tiene que cumplir 3 fases, 1, 2 y 3. Actualmente las células madre para lesionados medulares, para esclerosis múltiple, para Parkinson, para una serie de enfermedades están actualmente en los Estados Unidos, la mayoría de ellas en fase 3 de investigación. Pero esa fase puede durar 5 años o 10 años, no sabemos, hasta que ya se lo permita a usar en otras especialidades. Pero esto se está haciendo en todos los hospitales casi de los Estados Unidos. Se está utilizando células madres en ortopedia. Bien, voy para terminar a presentarles algunos casos que hemos hecho con el doctor Muneito los últimos 3 años. Esto es una de las cosas que más motivados nos tiene. La enfermedad de Perthes es una enfermedad de la cabeza del fémur. Miren aquí una cabeza normal y una destrucción de la cabeza. ¿Por qué? Porque no llega circulación a la cabeza. Entonces, si no llega circulación, ¿qué puede restablecerlo en esa cadera? En los niños, me voy a comentar, en los niños los sacamos de la tibia, de esta zona de la tibia, que es la zona más rica en células madres. Pues para un niño suficiente, sacamos bastante cantidad de aquí y luego lo inyectamos en la lesión, ¿no? Miren este caso, por ejemplo, esta niñita con una lesión muy severa de la cabeza femoral derecha. Sacamos las células madres de la tibia y esta es la lesión antes de las células madres y esta es la reparación después de las células madres, 6 meses después. Este es otro caso de otro niñito con una artritis séptica de cadera, ¿no? Había sido operado por una infección y perdió la cabeza. Eso es un desastre para la ortopedia infantil. También hicimos células madres de la tibia inyectándolas en la cadera. Y este es el caso donde ya empieza a haber una nueva formación de esa cabeza. Este es un paciente de 19 años. Esta paciente de María Lourdes Sánchez tiene un síndrome de Klippel-Trenaunay y que ha afectado todo su lado derecho y con una artrosis importante. Miren, no hay ningún espacio. Miren el espacio normal y aquí ya no hay espacio. Y a los 19 años, ¿qué puede la medicina ofrecer a esta paciente? Una prótesis se lo pone a los 70, 60 años. Una prótesis a los 19 años es como hacer una barbaridad, una mala palabra en ortopedia. ¿Y qué podemos ofrecerle entonces a esta chica, aparte de antiinflamatorios, analgésicos, antiinflamatorios, corticoides? ¿Qué más podemos ofrecerle? Miren ese grado de destrucción importante de la articulación. Entonces le hicimos células madres de grasa y de médula ósea. Esta es la paciente que le hicimos a los 3 meses plasma rico en plaquetas. No hacemos, a diferencia de ayer, Juan Carlos hace en el mismo acto las dos cosas, células madres y plasma rico en plaquetas. No, nosotros hacemos células madres y a los 3 o 4 meses plasma rico en plaquetas, porque es como el alimento de las células madres. El plasma rico en plaquetas es la nutrición que necesita la célula, los factores de crecimiento que necesita para hacer su trabajo. Esta es la chica donde le hicimos, donde le estamos haciendo plasma rico en plaquetas en la articulación guiada con fluoroscopía, ¿no? Esta es la chica 1 año después de las células madres, donde ya empieza a aparecer articulación, donde no había nada, empieza a haber un espacio articular, empieza a haber una reconstrucción del cartílago. Este es otro chico de 30 años, un chofer de un camión, con un dolor progresivo en los últimos 4 años, que ya no podía trabajar, un hombre de muy pocos recursos económicos, pero que si no trabajaba de chofer no tenía nada más que hacer, no tenía cómo mantener a su familia. Un caso con muchísimo dolor. Otro traumatólogo le iba a poner una prótesis de cadera, pero no consiguió el dinero, nos los mandó para ver si podíamos hacer algo. Eso fue uno de nuestros primeros casos de células madres. Este chico tenía las 2 caderas completamente bloqueadas, sin poder caminar ya, una claudicación completa, no podía caminar. Miren, totalmente artrósica la cadera. Nosotros le hicimos células madres
a este paciente. A los 3 meses le hicimos plasma rico en plaquetas. Esto es un efecto de la luz y de los láseres que activan las células, pero por falta de tiempo no voy a quedarme mucho tiempo en ello. Llevamos los pacientes a este paciente a tomografía para colocar el plasma rico en plaquetas en la articulación, pero guiada no con fluoroscopía, en este caso lo hicimos con tomografía. Este caso estaba tú, Osvaldo, allí cuando nosotros lo hicimos, le colocamos el plasma rico en plaquetas en la articulación de las caderas. Miren, este es el paciente 2 años después de haber hecho los tratamientos. El paciente está trabajando en lo que él trabajaba antes, no tiene dolor en las caderas y tiene una marcha casi correcta. Agáchate. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Dolor? ¿Cómo te sientes? Y este caso de aquí es el caso que más satisfacciones y alegría nos ha traído de todos los casos. Esta chica es una chica de 24 años de edad, muy bonita, que tuvo una fractura expuesta de su tobillo, donde la operaron en otro centro, una expuesta grado 3, una fractura muy grave. Le pusieron todo este instrumental, pero tuvo una destrucción completa de la articulación, una artrosis con pérdida incluso del maleolo medial. Bueno, un daño muy severo de la articulación. Ya ven, este parece un hueso de una mujer de 60 o 70 años, osteoporosis porque no apoyaba el pie, ya llevaba 8 meses sin apoyar el pie por el dolor y llegó a nuestro consultorio con muletas. Las prótesis de tobillo van muy mal en el mundo entero, o sea que habían pensado ponerle una prótesis, pero en realidad los resultados de las prótesis de tobillo todavía no son buenos. No es así en cadera y en rodilla, donde van muy bien, pero en tobillo van muy mal. Entonces esta chica tenía muy pocas opciones de tratamiento. Miren el daño de la articulación. Aquí es un daño total del astrágalo, de la tibia. Mucho dolor. Esta paciente tenía dolores muy severos. Entonces nosotros la llevamos a hacer células madres de grasa y de médula ósea, y aquí ya le sacamos las placas y colocamos en los orificios donde estaban los tornillos y las placas, colocamos células madres, pero no solamente allí, sino también en la articulación. Nos fuimos hasta el centro del tobillo y colocamos también en el tobillo. Esta es la paciente al cabo de 1 año con una mejor movilidad. Este es un PRP a los 4 meses bajo tomografía, con visión tomográfica, y esta es la paciente actualmente. Esta chica va al consultorio hace poco porque se había ido a una peregrinación de la Virgen en el Caja y había estado caminando 7 kilómetros y después de 7 kilómetros había tenido molestias. Entonces, caminando en puntillas, en talones, realmente este es uno de los casos que más satisfacción, como digo, nos ha dado las células madre. ¿Okay? ¿Qué tal? Bien, y entonces cuando la gente me pregunta, doctor, ¿y qué me hago? ¿Me hago células madres o me hago plasma rico en plaquetas? Entonces yo le contesto, mire, eso es como, ¿qué prefiere usted? ¿O andar en un Mercedes-Benz o andar en un Fiat Uno? O sea, las células madres es infinitamente superior a un plasma rico en plaquetas. Es 1000 veces superior. Lo que pasa es que es un procedimiento que el uno se hace en el consultorio, el otro se hace en quirófano. Hay muchos más gastos, hay muchos más costos. Es un procedimiento que necesita más cuidado, que tiene que tener un seguimiento. Y miren, y como todos los
como lo dijo Juan Carlos también ayer, lo importante, no seamos inyectadores de células, como en terapia neural no seamos inyectadores de cicatrices. Lo importante es preparar al paciente. A mí me llega una chica como esa y por lo menos 1 o 2 meses la preparo para hacer de células madre. ¿Qué significa prepararla? Significa quitar todos los campos interferentes, hacer una buena desintoxicación, hacer una buena medicina ortomolecular, ¿no? Revisar todo el campo emocional de la paciente. Todo eso es preparar el terreno para que el cultivo de las células sea lo mejor posible, que es lo que queremos. Entonces, ¿qué es mejor? Obviamente que si es una tendinitis un codo del tenista, no le voy a hacer células madres, porque yo sé que lo puedo solucionar con un plasma rico en plaquetas. He tenido unos éxitos increíbles en las tendinitis, en las bursitis, ¿no? Inclusive el manguito rotador, con un plasma rico en plaquetas. ¿Y para qué le voy a hacer gastar a mi paciente en unas células madres? Pero si tengo un caso complejo, ¿no? Entonces sí, lo tengo que prepararlo y tengo que trabajar con células madres, y es posible, yo le digo a mi paciente, es posible que con una aplicación sea suficiente, pero generalmente pueden ser 2 o pueden ser 3, eso depende. Hasta ahora nunca he hecho 3, el máximo caso es el de la chica del tobillo, que le he hecho 2 veces células madres y 2 veces plasma rico en plaquetas, ¿no? Pero uno nunca puede decir cuántas veces va a necesitar un tratamiento de esto en casos tan severos como el de la chica, o como el caso de la osteomielitis de la tibia que hizo Mario, que le hizo 4 plasmas ricos en plaquetas. Es decir, es como cuando la gente le pregunta, ¿cuántas terapias neurales voy a necesitar? No lo sé. Eso lo vamos a ir viendo en el camino, ¿verdad? Cómo va a ir la evolución del paciente. Bueno, lo mismo pasa aquí con estos 2 tipos de tratamientos regenerativos y biológicos, porque lo importante es que estamos usando las mismas células del paciente. Nosotros todo lo hacemos en el mismo momento. Miren, por ejemplo, ese paciente que vieron ayer ustedes, que Osvaldo le hizo terapia electroneuromedular para una paraplegia de las piernas por una fractura vertebral. Ese paciente le hicieron células madres en Guayaquil, pero le quitaron las células, las mandaron a Estados Unidos y después de 4 meses se las pusieron. Y entonces cuando se las pusieron hizo unas reacciones terribles, casi unos shock anafilácticos. ¿Quién sabe qué le inyectaron? Nosotros no congelamos las células, nosotros no las guardamos, no las cultivamos, nosotros las sacamos y en el mismo acto las inyectamos. Eso puede tardar 40 minutos, 1 hora máximo, que las células están sacadas, centrifugadas e inyectadas en el mismo acto de tratamiento. Entonces, miren, esto es una verdadera maravilla que nos permite nuestro propio cuerpo, nuestras propias células, curarnos inclusive de enfermedades devastadoras, enfermedades graves. Es verdad que esto todavía está en investigación, para muchas enfermedades todavía no está aprobado, la medicina está dando pasos gigantes en la curación, en los tratamientos de células madres, y todavía falta mucho por recorrer. Como decíamos con Juan Carlos ayer, el siguiente paso posiblemente sea cultivar las células, pero para cultivarlas, para yo decirle a la célula madre, mira, yo quiero que te conviertas en condrocito, o para decirle a la célula madre, mira, yo quiero que te conviertas en glia para el sistema nervioso, para una enfermedad neurológica. Para eso necesitamos infraestructuras muy grandes y haber hecho las investigaciones suficientes, porque en ese pequeño paso de cultivar la célula, no sabemos qué pueda pasar con la telomerasa, con el ADN, con la información, y qué riesgo pueda tener para nuestro paciente. En cambio, esto que les he presentado, esto no tiene ningún riesgo para el paciente, porque solamente lo estamos sacando, concentrando y colocando en el sitio de la lesión para que comience su reparación. Y las pruebas son los pacientes, lo que les he presentado. Bueno, miren, termino con esto. Ojalá que después de 2 años solo se acuerden de esta última diapositiva. Lo que yo hago en mi consultorio todos los días con pacientes con artrosis, artritis, osteoporosis, hernias discales, en fin.
Y a esos pacientes yo les digo algo, ya les pueden dar ustedes todo el calcio, la vitamina D3, le pueden dar toda la calcitonina, le pueden dar células madres, le pueden dar todo lo que ustedes quieran. Pero lo más importante en el paciente con patología osteoarticular es esto. Si usted no se ama, se corroe, se desvaloriza, se debilita el disco, el cartílago, el hueso, los músculos, la columna, usted. Por eso yo creo que una de las cosas que nos dejó el gran maestro que vino a esta humanidad hace 2000 años, nos decía: amen a otros como a ustedes mismos. Aprendamos a amarnos, por favor. Aprendamos a amarnos ustedes mismos, que puede ser lo mejor que podamos hacer por nuestros pacientes, por su familia y por nosotros. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas. Por favor, quien desee. Muchas gracias, doctor Chiriboga, y lo felicito por su presentación. Una pregunta, si usted ha tenido, cuando pone plasma rico en plaquetas en los pacientes, reacciones inflamatorias agudas, y si tiene alguna idea a qué se pueden deber. No he tenido un solo caso de una reacción inflamatoria aguda después de plasma rico en plaquetas, y pienso que es porque yo preparo al paciente. Si les dije que en células madres lo preparo un mes, en plasma rico en plaquetas por lo menos, mínimo 15 días. Porque escúchame una cosa, si tú tienes un dolor en la cadera, una bursitis, tendinitis o artrosis de cadera, y tienes un campo interferente en el hígado, ¿no? O tienes un campo interferente en garganta o en cualquier cicatriz y no lo has desinterferido, tú le pones el plasma rico en plaquetas y posiblemente vas a tener una reacción inflamatoria aguda. Obviamente que sí, porque ese paciente está con un campo interferente activo que está provocándole el dolor y la enfermedad, y entonces vas a ver fracasos con el plasma rico en plaquetas o con las células madres. Yo pienso que esa es lo que le decía Juan Carlos, la gran diferencia que nosotros estamos haciendo, lo que hacemos esta medicina con los americanos que están haciendo células madres, en que nosotros sí vamos a desinterferir a nuestros pacientes de todos los campos interferentes antes de inyectarles. Preparamos el terreno para que la célula vaya allá y no tenga el ruido del campo interferente o de la inflamación de la garganta o del campo emocional. Entonces la célula va a hacer su trabajo. Lo que queremos, reconstruir, regenerar ese tejido. Pero si tienes un campo interferente tremendo en la misma pelvis, tengo un campo interferente en todo el plexo de Frankenhauser, bloqueada toda la pelvis, y le voy a poner PRP en la cadera, por supuesto que va a tener el paciente va a tener dolor. Ahora, yo también le pongo, antes de poner el PRP, pongo procaína. Juan Carlos lo mezcla las dos cosas, procaína y PRP en la misma jeringuilla, y le pone otras cosas más. Yo no, yo primero le pongo la procaína en el sitio que voy a inyectar, le hago la pápula y profundo hasta la articulación, ¿no? Y al minuto le pongo el plasma rico en plaquetas, y entonces yo le dolió, no, nada. Ahora, si le digo al paciente, ese día usted no va a trabajar. Ese día se va a su casa, se va a acostar, se va a poner una venda, se va a poner un poquito de hielo, se va a leer, a descansar, lo que sea. Y 5 días ninguna actividad deportiva, 0 deporte ni actividad física. ¿Okay? Tengo un paciente de células madres que a la semana se manda en bicicleta, no lo presenté, perdón, un paciente con necrosis avascular de las dos caderas, que en 5 días estuvo con mucho dolor. En cadera es donde más dolor hay, porque el espacio articular es muy pequeño. El espacio articular es muy pequeño, entonces el aumento de volumen produce dolor. En la rodilla no pasa eso, porque la rodilla tolera mucho más el aumento de volumen.
pero la cadera no. Entonces máximo inyectamos máximo 5 centímetros en una cadera, sea de PRP o de células madre. Mientras que en una rodilla pueden inyectarse 20 centímetros o 30 centímetros de plasma rico en plaquetas o células madres que lo tolera mucho mejor la articulación. Pero en todo caso, 5 días el paciente va a sentir molestia, no dolor, molestia, y en ningún caso reacción aguda.